Del Centro Cultural Montería del Banco de la República les damos la cordial bienvenida a la actividad de esta tarde, la cual hace parte de las actividades de programación cultural que tenemos. Esta actividad es el cierre del seminario de las independencias a la República que iniciamos desde el mes pasado. Tuvimos a dos invitadas, una de ellas la profesora Alba Patricia Cardona y la profesora Paola Ruiz, quienes estuvieron acompañándonos en este seminario. Hoy damos cierre a este ciclo de seminarios sobre independencias con la conferencia Los maestros y la invención de la geografía histórica en los municipios del norte de Colombia a mediados del siglo XIX. Esta tarde tenemos como invitado al investigador y profesor de la Universidad de Cartagena, Rafael Enrique Acevedo Puello. Él es historiador por la Universidad de Cartagena, magíster en historia por la Universidad Nacional de Colombia, doctor en historia por la Universidad de los Andes. Es profesor de tiempo completo del programa de historia de la Universidad de Cartagena. Sus intereses investigativos se han centrado en la historia intelectual y conceptual en Colombia. Hace parte del grupo de investigación Sociedad, Ciencia y Cultura. Es autor de diferentes libros, algunos de ellos Las letras de la provincia en la República, Educación, Escuelas y libros de la patria en las provincias de la costa atlántica, 1821-1886, editado por Uniandes. Asimismo, tiene diferentes publicaciones en diferentes revistas a nivel nacional e internacional, las cuales también pueden encontrar en línea en los diferentes repositorios y bases de datos. A todos los que están conectados a esta hora les damos una cordial bienvenida. Antes de darle paso a nuestro invitado de esta tarde, les agradecemos por favor colocar sus micrófonos en silencio y deshabilitar sus cámaras para que tengamos una buena comunicación y una buena señal en nuestra actividad. Profesor, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y adelante. Quiero darle las gracias al Banco de la República con su sede en la ciudad en Córdoba, en especial a Diana Carmona, quien me extendió esta invitación para conversar en el día de hoy sobre este problema que quiero presentar, al igual que Emerson Sierra, quien también ha estado en contacto. Bien, lo que voy a presentar en la tarde de hoy es resultado de una investigación que en marcha, pero que también ya ha mostrado sus primeros resultados, que es una investigación que empecé a adelantar en la Universidad de Cartagena y que valió como proyecto de ascenso. Este es un tema de investigación, como bien decía Diana, siempre me ha interesado el problema de la historia intelectual, pero creo que aún falta mucho como por explorar esa categoría en nuestro medio. Me refiero a Colombia y quizás algunos países de Sudamérica donde se está trabajando estos temas. Y en ese sentido quise como coger unos actores sociales que fueron centrales en todo este tema de la construcción de la geografía histórica en Colombia, como son estos actores, los maestros. En ese sentido voy a hablar como de estos actores sociales y una preocupación que tuvieron a mediados del siglo XIX, que fue la construcción de una geografía histórica en la costa atlántica colombiana. Hay que recordar que en el siglo XIX hubo todo el tema de la expedición coreográfica a cargo de Agustín Codazzi y de todos estos viajeros europeos que tuvieron el territorio, pero en el caso de la costa la comisión no llegó. Es decir, cuando Codazzi murió no pudo llegar a la costa y de allí surgió como esta preocupación a nivel municipal por no quedarse sin una carta geográfica y se convocó a estos actores sociales para que trataran de recopilar datos geográficos. Lo importante de todo ese tema es que estos maestros no solamente se quedaron en las narraciones, sino que empezaron a consultar archivos, empezaron a hacer mediciones de río a río, empezaron a utilizar los testimonios de las personas más antiguas del pueblo, lo que de alguna u otra manera les daba a ellos como cierto criterio de veracidad o de búsqueda de fuentes para tratar de construir eso.
Voy a hacer la lectura de un texto y voy a seguirlo con las diapositivas que iré presentando, es decir, combinaré las dos cosas entre la lectura y un poco la presentación que ustedes deben de estar viendo en estos momentos en la pantalla. Entonces, bueno, los maestros y la invención de la geografía histórica en los municipios del norte de Colombia a mediados del siglo XIX. Bien, el estudio de las élites culturales y de la diversificación tanto de los proyectos científicos como de las funciones políticas de los hombres de letras en el siglo XIX ha sido uno de los temas centrales en la historia intelectual latinoamericana. Ese siglo ha llamado la atención de los historiadores por ser el momento en el que se diferenciaron, modificaron y ampliaron los saberes, las ocupaciones y la participación de los letrados en el escenario de la discusión política, sobre todo ante el desafío que asumieron y se fueron muchas provincias al buscar constituirse en repúblicas, naciones y estados independientes. Este desafío, sin embargo, no solo dependió de los propósitos y las ideas de los ilustrados republicanos, sino de las actividades y las relaciones entabladas con las comunidades locales. Relaciones y actividades que en muchas ocasiones permitieron llevar a cabo diversas iniciativas para inventar la comunidad política imaginada. Tal como aconteció en los Estados Unidos de Colombia, 1863-1886, donde los intentos por elaborar la cartografía, la geografía y la historia de la patria dependió en ciertos lugares y momentos de las informaciones, las exploraciones y los conocimientos ofrecidos por los maestros de las escuelas en las ciudades y los distritos parroquiales. El trabajo que aquí se presenta intenta precisamente recuperar el papel protagónico que jugaron los maestros de las escuelas distritales en la costa atlántica colombiana en cuanto a la recolección, la constatación y el envío a la Dirección General de Instrucción Pública de las informaciones concernientes al mapa, la geografía y la historia especial de las poblaciones donde laboraban. Muchas de esas informaciones eran a su vez el resultado de las observaciones directas, es decir, de las medidas río a río, de las distancias, de las precisiones de los lugares y de un conjunto de actividades etnográficas realizadas por esos hombres de letras en su comunidad, al igual que de la recopilación de datos en los censos, los diarios, los libros, los archivos eclesiásticos y, ante todo, de las consultas y testimonios obtenidos por parte de los habitantes de los pueblos de las provincias. Todo lo anterior constituye, pues, una clara muestra, por un lado, de que la elaboración de la geografía histórica pasaba por el registro de las relaciones entre los maestros y las comunidades locales, y por otro lado, de que las representaciones del territorio y del pasado hay que entenderlas no como simples narraciones, sino en el marco de un conjunto de prácticas científicas que intentaban dotar de cierta validez tanto a las opiniones como a las correspondencias enviadas. Es decir, a mí lo que me interesa un poco es mostrar la relación entre el maestro, el Estado y las comunidades locales, es decir, los lugares donde ellos vivían. Y cómo a partir de esas tres instancias empezó todo un tema de observar, un tema de recopilar información para tratar de buscar las informaciones concernientes a esos temas geográficos que se le pedían. Es decir, no solamente era una cuestión de narrar o remitir los datos que tenían, sino también de búsqueda de la información. Para el caso del siglo XX, el profesor Renan Silva desarrolló un trabajo parecido de los maestros como etnógrafos. En el caso del siglo XIX, en la costa atlántica, estos maestros van a actuar como una especie de geógrafo de esas comunidades que van a intentar reconstituir ese tejido geográfico por el que se les pedía. Hay que señalar también que el llamado de los maestros de las escuelas para elaborar el mapa, precisar la geografía y escribir la historia especial de los distritos, se presentó en el marco de un contexto político marcado por la reconfiguración territorial de las provincias al establecerse los Estados Unidos de Colombia. En el caso del Estado soberano de Bolívar, fundado desde 1863 inclusive, tal llamado se hacía más que necesario en la medida en que, a diferencia de otras administraciones estatales, los proyectos científicos de la Comisión Coreográfica impulsados desde mediados del siglo XIX se vieron interrumpidos tras la muerte de Agustín Codazzi y por tanto no se llevaron a cabo en ese lugar del país. De manera pues que, a pesar de la existencia de la geografía histórica y estadística de la provincia de Cartagena publicada por Juan José Nieto en 1839, de la geografía física y política del estado de Bolívar presentada por Felipe Pérez en 1863 y del Tratado de Geografía Física y Política del estado de Bolívar, dedicado a la enseñanza de Dionisio Araujo, aparecido en 1871, existía una ausencia de conocimiento sobre la ubicación geográfica, las transformaciones y el pasado de los pueblos que venían a componer a ese estado.
razón por la cual en 1875 el director de Instrucción Pública Mauricio Berbel convocó y mandó una circular a todos los preceptores de los distritos para examinar y complementar el modelo de un mapa que se estaba elaborando y para que remitieran los datos históricos de sus municipios, lo que ponía en evidencia una vez más que los proyectos científicos encontraban sus bases de apoyo en las poblaciones de la República. Aquí se trata pues de presentar algunas de esas correspondencias en las que los maestros describían las actividades adelantadas en sus poblaciones y los datos que utilizaban para responder al proyecto cartográfico y de recuperación del pasado que se propuso desde la Dirección General del Estado Soberano de Bolívar. De esta manera, se espera resaltar el papel de ese sector de los letrados que desde el punto de vista de la historia intelectual ha sido muy poco abordado en relación con la elaboración del conocimiento en sus propias comunidades, el de los maestros. Bien, ustedes están observando en pantalla simplemente es un mapa para que se ilustren ustedes de muchos de esos municipios que hacían parte del Estado Soberano de Bolívar. Y hay una parte en la cual no voy a detener, pero que estas imágenes recogen como algunos datos, que son dónde estaban ubicados esos preceptores. Recordemos que el Estado Soberano de Bolívar estaba conformado por distintas provincias y esos preceptores entonces actuaban en poblaciones como Corozal, Morroa, Oveja, Cincé, Ayapel. Eran preceptores incluso que estaban en escuelas elementales de varones y en escuelas de niñas. Sus sueldos incluso eran diferenciados en ese sentido. En una zona como donde estamos ofreciendo esta conferencia, o para la zona que estamos ofreciendo esta conferencia en Córdoba, por ejemplo, nosotros encontramos la provincia del Chinú y algunas de las escuelas que estaban en funcionamiento en ese sentido, pero también la provincia de Cartagena, la provincia de Barranquilla, la provincia del Carmen, la provincia de Lorica, Magangué y Monpós, que eran provincias que hacían parte de todo ese Estado Soberano de Bolívar. A todos esos maestros se les convocó para que remitieran entonces los datos geográficos sobre sus poblaciones y que es lo que me voy a referir ahora, que es un proyecto que pide el director general de Instrucción Pública, pero que ese proyecto del director general de Instrucción Pública es producto de una obra que se publica en Corozal por parte de un maestro y que él quiere que se siga un poco ese ejemplo en ese sentido. Uno, el proyecto del mapa y de la historia especial de los distritos. Después de la Guerra Civil de 1862-1862, tal como había sucedido con otras entidades estatales como la del Tolima, el Estado de Bolívar dejó de existir para constituirse una entidad soberana bajo el nombre y estatus de Estado Soberano de Bolívar establecido desde 1863 hasta 1886. Esa administración estatal ubicada al norte de los Estados Unidos de Colombia y con una superficie de 65.000 kilómetros cuadrados sería reorganizada en 1865 para los efectos administrativos, fiscales, judiciales y electorales en 10 provincias a saber: Barranquilla, Cartagena, Corozal, Chinú, El Carmen, Lorica, Magangué, Monpó, Sabana Larga y Sincelejo. Alrededor de esas provincias se agruparon más de un centenar de distritos parroquiales que venían a complementar el proceso de transformación territorial y político que se llevó a cabo en esa zona del país, de la cual vale destacar que por primera vez lograron alcanzar el rótulo de provincia los antiguos cantones del Carmen, Chinú, Sabana Larga, Sincelejo y Lorica, que va a ser una constante también en el siglo XIX. Muchas poblaciones que eran cantones van a obtener el estatus de provincia y van a ser parte de estos estados soberanos que se construyen a mediados del siglo XIX. Fue en el marco de esa transformación territorial del Estado Soberano de Bolívar en la que empezaron a gestarse varios proyectos sobre publicación de obras y recopilación de datos para conocer, delimitar y precisar el escenario geográfico de los pueblos. Un ejemplo de ello, como ya se ha dicho, fue la publicación en 1871 del Tratado de Geografía Física y Política del Estado de Bolívar dedicado a la enseñanza de Dionisio Araújo, obra que inclusive fue mandada a ser utilizada en las escuelas elementales por parte del Poder Ejecutivo. No obstante, no fue sino después de 1872, una vez creada la Dirección General de Instrucción Pública del Estado, bajo la orientación de su director Mauricio Berbel, cuando se intentó reglamentar y solicitar el apoyo de los maestros para adelantar la recopilación de datos que ayudaran a perfeccionar el mapa del Estado para precisar la geografía y contar la historia especial de los distritos. Efectivamente, en el año de 1875, mediante 2 circulares enviadas a las escuelas de los distritos de manera formal, Mauricio Berbel empezó a solicitar a los preceptores de las provincias
toda la información necesaria sobre la geografía y la historia de los distritos a su cargo, con el fin de facilitar así la realización de dos proyectos conjuntos que se iban a adelantar desde la Dirección de Instrucción Pública. Uno, el perfeccionamiento del mapa del Estado, del que se tenían ciertas ideas iniciales, pero sin un sustento preciso de la geografía. Y dos, la escritura de una historia especial del Estado soberano de Bolívar, la cual dependía de los datos que pudieran obtenerse en las propias comunidades. Esta iniciativa, al parecer, había estado en el horizonte del pensamiento educativo de Berbel desde hacía algún tiempo, pues en 1874 había enviado una comunicación a los preceptores en la que manifestaba su agrado por la redacción de una pequeña obra de geografía del distrito de Corozal que escribió y publicó el expreceptor de la Escuela de Niñas, Domingo Jiménez. Es un poco el relato que ustedes están viendo ahora mismo en la pantalla. La idea al director general de Instrucción Pública le viene de una obrita que publicó un preceptor, Domingo Jiménez, en la provincia de Corozal. Entonces, cuando él ve esa obra, él dice que es un texto, como se puede leer allí, que voy a evitar un poco su lectura para ganar tiempo, y él dice de que eso hay que imitarlo. Y es decir, que la idea del director no es una idea que viene de una construcción estatal como tal, sino que viene incluso de esas propias dinámicas que los maestros estaban desarrollando en algunas poblaciones de manera individual. Ese libro de Domingo Jiménez es fácil consultarlo, está en línea en la Biblioteca Nacional. De manera pues que para 1875, el proyecto de precisar el mapa, la geografía y la historia de los distritos parroquiales volvía nuevamente a anunciarse, pero esta vez bajo la consideración de que se multarían con 10 pesos a los directores y preceptores que no remitieran el informe que se pedía. En efecto, desde el mes de septiembre de 1875 hasta principios del año de 1876, en las distintas ediciones del Diario de Bolívar, fueron publicándose semanalmente las noticias que llegaban de los maestros sobre la geografía histórica de sus distritos. Noticias que por lo general provenían desde Cartagena y las poblaciones de Sabana Grande, San Sebastián de Madrid, Corozal, Chinú, Turbaco, Sahagún, Sabana Larga, San Juan de Pomuceno, Santo Tomás, Ovejas, Morales, Montería, Ciénega de Oro, Sincelejo, entre otras capitales provinciales y pueblos donde adelantaban sus funciones de enseñanza a los maestros de las escuelas de niños y niñas. Muchas de esas noticias, por demás, eran el resultado de las experiencias y los testimonios directos que habían podido recopilarse entre los pobladores de los pueblos rurales y las ciudades, de los archivos eclesiásticos, los libros o simplemente de la experiencia inicial del trabajo etnográfico, de medición y precisión de distancia que llevaron a cabo los preceptores en sus comunidades, tal como se verá a continuación. Bien, entonces ahora sí voy a pasar como a los distintos lugares de enunciación o los lugares de consulta de los maestros a los que acudieron los maestros para tratar de empezar a mostrar la geografía de sus territorios. 2. Corregir el mapa del Estado en las observaciones directas. En su contestación a la circular de la Dirección General de Instrucción Pública del Estado Soberano de Bolívar, el preceptor del distrito de San Sebastián de Madrid, ubicado en la provincia de Magangué, Manuel García, por ejemplo, no parecía estar de acuerdo con las iniciales ideas de Berbel sobre la cartografía del Estado, puesto que consideraba el inicial diseño del mapa enviado para que fuera examinado, abro comillas, sumamente equivocado, enredado el curso de los ríos, no hay proporción de las distancias, como verá usted en la siguiente relación que hago, que es el verdadero resultado de mis observaciones en el asunto. Algo que se me olvidaba mencionar, y es que cuando el preceptor le envía a los maestros en la circular para que le remita los datos geográficos, le envía también un croquis de cómo piensa el Estado de que son esas poblaciones. Y claro, estos maestros, por las investigaciones que empiezan a hacer, empiezan a refutar ese croquis y empiezan a complementarlo y empiezan a redefinir muchas de las cosas que se habían dicho. Entonces, en la diapositiva que ustedes están viendo, que es el relato de este maestro Manuel García de la población de Magangué, dice lo siguiente: de la boca de Pinto, o sea, de la confluencia del río Magdalena con el Cauca a Magangué, hay 2,5 miramentos de distancia. Y de la misma boca hacia abajo, en medio miramento de distancia, termina la provincia de Magangué en un punto de agregación del distrito de Yatí, llamado Tacaloa, Cascal, Cascajal. No está a orillas del río y solo a 2 miramentos de Magangué hacia abajo, pero buscando para la sabana. Yatí está medio miramento bajo Magangué y sobre el Cauca. San Sebastián está situado medio miramento arriba de la capital de la provincia y Retiro a 1 miramento de la misma. En el mismo Cauca, medio miramento más arriba de Retiro es que entra el río San Jorge. De este punto hay a la boca de Guamal, o sea, la confluencia con el brazo de Loba, 4 miramentos.
De allí a la Boca de la Mojana hay 7 miramentos, estando el Achí 2,5 miramentos, abajo y Santa Lucía, punto en la que termina la provincia por la vía del Cauca, 5 miramentos arriba de dicha boca. Ojo con lo que sigue, entonces va a decir este preceptor. Advierto aquí que las distancias expresadas son tomadas río a río, de manera que por la derechura o recta de un punto a otro serán naturalmente menores. Para su mejor inteligencia, adjunta usted un croquis del diseño de los puntos enunciados para que comparándolos mejor vea la gran diferencia entre la verdad y el errado mapa que se desea reformar. Muchos de estos maestros incluso van a hablar en nombre de eso, de la verdad, pero lo interesante de este relato es como el maestro dice de que no, que son observaciones que ha tomado a partir de las medidas que ha tomado de río a río. Es decir, muchos maestros actuaron como etnógrafos para tratar de recuperar esas precisiones de la geografía. Más allá de las precisiones geográficas expuestas por el preceptor de la Escuela de San Sebastián de Madrid, resulta interesante observar la representación geográfica del distrito que se elaboraba sobre la base de la observación, de las distancias tomadas río a río, a las que dotaba Manuel García de cierta velocidad por su contacto directo para tratar de ofrecer así un conocimiento exacto sobre el mapa del Estado. El preceptor Manuel García, amparado en su observación y experiencia cercana con la geografía, entraba pues a cuestionar la localización de su pequeño distrito, haciendo uso para ello del cauce de los ríos Caucas y San Jorge, la ubicación de las localidades circunvecinas, sus distancias y establecimiento dentro de los límites de la provincia de Magangué. Sus informaciones, de cierto modo, ponían de presente el establecimiento de su distrito dentro de una comunidad o unidad territorial específica a la cual se vinculaba San Sebastián de Madrid por su cercanía y hábitat común con los pueblos contiguos como Achita, Caloa, Cascajal, entre otras poblaciones que hacían parte del proceso de formación del Estado soberano de Bolívar. Así pues, el intento por ubicar y representar los distritos dentro de la unidad territorial del gobierno soberano parecía ser un tema no ajeno a las experiencias directas de los directores escolares. Además, el preceptor de la Escuela de San Sebastián de Madrid, por ejemplo, en las pequeñas poblaciones distritales de Morales, Turbaco, Sahagún, Chinú y Ciénega de Oro, al igual que en la capital provincial de Sabana Larga, los preceptores participaban activamente en el proyecto de elaboración del mapa, siempre sobre la base de la información recopilada por la observación de los ríos, las distancias de un lugar a otro y proporcionando comunicaciones sobre sitios que no parecían registrados. Bien, voy a saltarme el caso de Cartagena, pues me interesa un poco más lo de estas poblaciones rurales, pero, por ejemplo, se sigue repitiendo lo mismo. Por ejemplo, este es otro de los casos muy similares al que leí, el de la provincia el del distrito de Sahagún, donde dice, habiendo hecho las observaciones que usted me indica respecto de las distancias, parece que Ciénega de Oro, que está más distante de este distrito que el del Chinú, pues el primero tiene 7 leguas y el segundo 5, aparece en el mapa lo contrario. El distrito de Cereté parece tener de Ciénega de Oro una distancia triple de la que en realidad tiene. El primero parece colado a orillas de un caño, arroyo que va del San Jorge, cuando está uno que viene del Sinú y que se une con el mismo en Lorica. Todo esto depende de que se le ha suprimido en el mapa a la provincia del Chinú la gran montaña. Sí vamos observando entonces, muchos de estos maestros describen las montañas, las cordilleras, los ríos, es decir, como puntos de los cuales ellos consideran que son referentes para tratar de precisar la geografía. Montañas que, principiando desde este distrito y extendiéndose al sur en medio de los ríos Sinú y San Jorge, sigue hasta el límite del estado de Antioquia, lo cual aparece en el mapa perteneciendo en su mayor parte a la provincia de Lorica, pues aunque es cierto que la cordillera sirve de límite entre este y aquella provincia, también lo es que aquella colocada casi que entre la ribera del San Jorge frente al distrito de Yapel, cuando una extensa montaña hay de por medio. Yo me inclino a creer un poco más apartada la posición del río San Jorge y esta idea la fundo en que en el año próximo pasado se hizo la exploración, nuevamente el maestro, al igual que el relato del anterior que leía, dice, se hizo la exploración y luego la trocha para un camino de este distrito a salir al San Jorge en su confluencia con la quebrada de Uré, la cual pasa toda por territorio de la provincia del Chirú, quedando el San Jorge bastante apartado a la izquierda y la cordillera que sirve de límite a la derecha. Respecto de direcciones, estoy trabajando un diseño y lo remitiré a usted tan pronto como lo haya concluido. Así como estos maestros, entonces encontramos casos como por ejemplo este de Turbaco, pero así casos como este de San Juan de Pomuceno, que me llama la atención porque incluso muchos de estos maestros en la geografía empiezan a hablar de los nombres populares de algunas de esas montañas o de esas cordilleras que le permiten a ellos tener como una precisión sobre la geografía. Entonces dice Manuel de la Peña, un preceptor de San Juan de Pomuceno,
que hace parte de la provincia de Cartagena, que ejecutando la corrección en el asunto, diré que en el mapa de la provincia del Carmen figura la distancia de él a San Jacinto mayor que la de este a San Juan, siendo al contrario, pues, en el primer trayecto hay 3 leguas y en el segundo 4. Que en el trayecto de San Juan a San Cayetano hay un cerro bastante notable, que dista de este último lugar hasta el principio de su falda, una legua, media de allí a su cúspide y otra media de allí a la otra falda, y de este a San Juan 4 leguas, cuyo cerro se denomina comúnmente con el nombre de la Loma de la Paloma, el cual no figura en dicho mapa, que tampoco existe al noroeste de San Juan el distrito de Guamo, el cual dista 4 leguas de él y en cuyo trayecto se encuentra también otro cerro notable llamado la Loma de la Peñata, que al este de San Juan se encuentran también 2 aldeas de importancia por su número de habitantes agrícolas, llamada la una Las Porqueras y la otra Corralito. Es decir, lo que decía hace un momento también, como las denominaciones comunes son un elemento que empiezan a utilizar estos maestros para hacer esa reconstrucción de la geografía. Bien, tomando como referencia la dirección de sur a norte, del río Magdalena en su descenso y el brazo occidental de este que conducía al distrito de Morales, por ejemplo, el preceptor de la escuela pública de ese distrito, Lisandro Mendoza, la imagen que estamos viendo, pudo constatar que allí había varias aldeas que no figuraban en el mapa del estado, tales como las de Río Viejo, San Pedro y Atillo. Ante esa circunstancia, que el preceptor enviaba una comunicación al director general de instrucción pública en la que informaba la poca significación del mapa para su distrito y la enseñanza de los niños, en la medida en que su precipitada elaboración conducía tanto a vacíos como errores, y pedía asimismo que para su corrección utilizara las anotaciones hechas en su informe. La comunicación de tal preceptor, así como también de Antonio Carrasquilla, maestro de Turbaco, y Rosendo de la Rosa, director de la escuela de Sahagún, ponían de presente ese interés despertado por los maestros para definir y delimitar el significado territorial de los distritos en todas sus dimensiones, incorporando no solo sus aldeas, sino asimismo los caños, arroyos, montañas, cordilleras, ríos y ciénegas que dotaban de contenido, ubicación y sentido a la definición territorial del distrito. Sin embargo, tal parece que la definición de los territorios del distrito no era la única preocupación de los preceptores, pues por lo general trataban también de precisar los límites nacionales que especificaban la circunferencia geográfica de las provincias. El director de la Escuela de Varones de la provincia del Chimú, Fidel Fajardo, por ejemplo, no estaba conforme con el mapa del estado por no aparecer bien delimitados los cursos de las cordilleras centrales y orientales, lo cual dificultaba comprender las demarcaciones territoriales entre el Estado soberano de Bolívar y el de Antioquia, lo que ponía de presente en efecto el interés de muchos maestros por ubicar espacialmente a sus pueblos en el contexto geográfico nacional de los Estados Unidos de Colombia. Igual advertencia en torno a tales cordilleras presentaba Felipe Viola, director de la Escuela Segunda de Varones de Cartagena, un informe detallado en el que precisaba los límites con el Mar de las Antillas y los estados de Santander, Magdalena y Antioquia, y el, abro comillas, estado del Cauca, que le sirve de límite al estado de Bolívar por el oeste, donde se nota que no figura dibujado el morro de Chigurodó, ni su nombre, cierro comillas. Desde luego, las percepciones y representaciones de los maestros sobre la geografía de los distritos del Estado soberano de Bolívar no era un asunto individual, ni mucho menos una orientación construida y determinada simplemente por sus observaciones iniciales. Muchos directores de escuelas, aparte de su labor etnográfica, de la precisión y medición de las distancias entre los ríos, las montañas y las cordilleras, acudían también a los habitantes de las comunidades y los libros que existían en ellas para corroborar los datos históricos sobre el tejido geográfico de un pueblo. No hay que perder de vista que el proyecto de elaborar el mapa del Estado implicaba ser acompañado con una reflexión sobre la historia de los distritos, sobre todo en 1875, cuando no haber una oposición tan marcada entre la historia y la geografía del Estado. Bien, aquí voy a llegar a otro punto, y es que hasta el momento he hablado como de las experiencias etnográficas de estos maestros, de las mediciones de río a río, de los lugares, de las montañas, etcétera, pero el conocimiento que elaboraban los maestros no solamente terminaba allí, sino que también hacían uso de los textos, hacían uso de los archivos eclesiásticos, hacían uso de los testimonios de los habitantes para tratar de precisar los datos históricos también de esa geografía. Ahora, un elemento que se me olvidaba comentar, o que lo decía en la lectura, pero que quiero enfatizar, es que muchos de estos maestros también no les interesaba solamente describir la geografía local, sino vincularse con un contexto nacional. Eso tenía una preocupación también en el fondo, y es que muchos de esos distritos
estaban en peligro de desaparecer, y entonces en muchos de esos relatos históricos y geográficos, incluso ellos empiezan a hablar de su importancia en la guerra, en la independencia, su importancia en la provincia, para tratar de conservar su condición como distritos parroquiales y no pasar a ser ni caseríos, aldeas o otra adscripción que estaba por debajo de la del distrito. 3. Precisar la geografía histórica del Estado, lecturas, testimonios y archivos. Esa relación estrecha entre la geografía y la historia, por ejemplo, se ponía de presente en el uso que se hacía de la geografía histórica, es decir, de la combinación entre los hechos del pasado y las transformaciones territoriales para explicar los avances de los pueblos, tal como se expresaba en ello en el informe de José Barro, director de la Escuela Pública de Varones de la provincia de Sabana Larga, en el que se intentaba ofrecer algunos datos de la historia geográfica de esa provincia. Entonces miren el relato de este maestro, dice: Sabana Larga, erigida en Villa en 1833 y en capital de la provincia de ese nombre en 1860, es una población pajiza cuyo número de casas no baja de 1800, algunas regularmente cómodas, contándose entre estas 9 de cal y 4 de construcción moderna. La época de su fundación no se conoce porque los frecuentes incendios que la han azotado varias veces han destruido los archivos y la tradición no ha conservado el nombre de sus fundadores. Solo se sabe que existieron en sus cercanías algunos caseríos, entre estos el mayor denominado La Cruz, tal vez por estar colocado allí el lábaro de nuestra redención. Habitaba un sacerdote católico que citó a los habitantes de los dispersos caseríos a establecerse en una sola población, a la cual se le dio el nombre que lleva hoy, principiándola en el barrio denominado Chancleta, donde se construyó una ermita y después se pobló la primera calle que hoy lleva el nombre de Atillo. La geografía del señor Juan José Nieto cita como fundadores de Sabana Larga, Dionisia y Lucas Tecillo, etcétera, etcétera. Lo que me llama la atención de este relato es la evocación, sí, al archivo, pero también la vocación a la obra de Juan José Nieto, que es como una pista para ver también una historia de la lectura de los maestros, es decir, qué leían los maestros para tratar de comprender o de construir esos relatos geográficos. Estos historiadores de la cultura, estos historiadores del libro, de hecho, han dicho que en una perspectiva de la historia intelectual, la historia del libro es insuficiente, que hay que hacer análisis también de historia de la lectura, y en muchos de estos relatos de los maestros van a aparecer citas como eso sobre la obra de Juan José Nieto, de Dionisio Araujo, de Felipe Pérez, para tratar de complementar lo que ellos iban presentando en ese sentido. Además de los datos suministrados sobre la provincia de Sabana Larga, José Barros parecía concederle una importancia significativa a la destrucción de los archivos y la tradición, así como también a los aportes del texto geográfico de Juan José Nieto, con el fin de demostrar la escasez de datos suministrados y el carácter fidedigno de la información presentada. En efecto, para los maestros era indispensable comprobar toda la información geográfica histórica suministrada sobre los distritos. Aparte de sus observaciones, el diálogo con las comunidades y las referencias de libros se hacían necesarios para no admitir equívocos en la historia geográfica del Estado. En algunos casos, inclusive, la ausencia de archivos era utilizada como una justificación sobre los insuficientes datos enviados a Mauricio Berbel. En el distrito de Oveja, perteneciente a la provincia de Corozal, por ejemplo, el director de la escuela C. Benedetti, que estaba muy interesado por demostrar el carácter primitivo de la fundación de ese pueblo, desde mucho antes de la independencia, el cual según él llevaba el nombre de San Francisco de Asís, sin embargo hacía la advertencia de que, abro comillas, quisiera ser extenso en ese particular, pero sabiendo cómo marchan los estropeados archivos de las oficinas públicas de este distrito y no encontrando otra forma de tomar datos, me veo en la necesidad de contraerme a lo expuesto, cierro comillas. A mí me llama poderosamente la atención algo, y creo que la historiografía colombiana ha sido injusta a veces con la historia del siglo XIX, porque cuando surge todo este movimiento de la nueva historia, siempre los relatos del siglo XIX han sido tratados en muchas ocasiones como anecdóticos, narraciones, etcétera, etcétera. Pero lo que uno observa a partir de este ejercicio de los maestros es también la profunda preocupación que tienen por los archivos de sus municipios que están estropeados, por tratar de recuperar documentos, es decir, por tratar de dotar de un carácter, entre comillas, científico, muchas de esas narraciones que ellos están construyendo sobre la geografía y los pasajes históricos. No obstante, la ausencia de documentos de archivo no todas las veces dificultaba la construcción de la historia geográfica de los pueblos del Estado soberano de Bolívar. Algunos directores de las escuelas, ante la carencia de escritos, optaban por entrevistar o escuchar el testimonio de los hombres más antiguos de sus poblaciones para hacerse una imagen de los hechos del pasado. Así por lo menos dejaba entrever ese tipo de recursos de búsqueda de información el director de la Escuela Pública de Varones de Santo Tomás, José Ariano Ramos.
que pudo hacerse una representación de los fundadores del pueblo y su organización religiosa gracias a la información suministrada por Vicente Caballero, puesto que en este informe que estoy presentando en la diapositiva que están viendo, podemos observar cómo entran otros lugares de búsqueda de la información, los testimonios de los hombres antiguos y la correspondencia de eso con los archivos. Entonces dice este maestro: consultado el señor Vicente Caballero, el hombre más antiguo del lugar, pues cuenta con más de 100 años de vida, pero en su entero y cabal juicio, acerca de quién o quiénes fueron los fundadores de Santo Tomás, me dijo que los señores doctor Ignacio Troncoso y doctor Antonio Guaruchi, naturales de Valencia, son las personas más antiguas que recuerda existieron en su época, que la iglesia en aquella época no estaba situada aquí, y que el primer cura que él conoció se llamó Pedro Marcos Almendri, natural de Cartagena. Antes de él no conoció ni oyó hablar de otro, sucediendo a Antonio Zapata, quien tuvo por precursor a Gregorio de la Hoz. He querido consultar los archivos viejos de la iglesia para corroborar lo que dicho señor me ha dicho, o para ver si algo encontraba que más se remontara al origen de esta población. Pero desgraciadamente el señor presbítero Olivar se halla fuera de este. Tendré sumo cuidado a su vuelta, que será el 26, de registrar dichos archivos para contestar con más detención. Es decir, el interés también de muchos de estos actores sociales, por lo que decía hace un momento, por confrontar los testimonios orales con todos los datos de archivos que pudieran recopilar en ese sentido. El proceso de elaboración de la historia geográfica del Estado soberano de Bolívar, en su fase inicial, involucraba pues a los propios actores sociales del pasado. Si bien el documento constituía la prueba más fehaciente para acercarse a la historia de los lugares del Estado, también resultaba muy útil el uso del recuerdo, la tradición y de los escritos eclesiásticos que reposaban en las iglesias. Este proceso asimismo había podido adelantarse gracias al paulatino surgimiento de las escuelas, a la presencia de los maestros en las aldeas y pueblos, donde estos interactuaban con la comunidad distrital para poder recopilar así los datos suficientes sobre problemas básicos concernientes al pasado de las comunidades, como por ejemplo las rutas y los sitios geográficos de la independencia o el carácter primitivo de la fundación de las poblaciones provinciales. Es en el marco mismo de la sociedad, en las relaciones del preceptor con la comunidad y en el interés por ampliar la difusión de las primeras letras en las escuelas, donde las relaciones entre la historia y la geografía se mostraban estrechas y despertaban el entusiasmo de los directores. Entonces encontramos, por ejemplo, otro relato de este maestro, que creo que sí es Manuel García, donde entonces él va a seguir insistiendo, pero atención con eso, con la idea de testigos presenciales y fidedignos. Pues eso es un debate sobre el cual los historiadores han reflexionado, pero creo que todavía hay que considerar más esa idea de muchos de estos escritores del siglo XIX que actuaban como testigos presenciales, pero en el nivel de las provincias les decían como, no, pero los que vivimos en los pueblos somos nosotros y tuvimos un contacto más directo con la información o con lo que aquí sucedió. Entonces este maestro dice: no he podido recoger datos importantes para la historia de nuestro querido Estado, pues jamás de no haber habido por estos pueblos en lo general acontecimientos notables para la historia, es bastante trabajoso conseguir documentos que comprobaran los hechos acaecidos en ella. En tal virtud solo daré usted cuenta de los siguientes acontecimientos que ha venido a mi conocimiento por medio de testigos presenciales y fidedignos. En el año de 1825, en tiempo del sitio de Cartagena, vinieron por vuelta de las sabanas unos soldados de Bolívar derrotados o de retirada de aquella ciudad. Aquí se encontraron con un bongo de guerra de samarios a órdenes de españoles que estaban de retén en este puerto, estando otros 8 en Magangué. Llegados aquí dichos soldados, un número de 500 por todo, que salieron por el pueblo de Retiro, el bongo o buque de guerra se abrió al río e hizo sobre ello el primer descargue. Entonces todos los que entraban en Magangué avanzaron y se entabló un reñido combate el 30 de mayo, día de San Fernando, rey de España, que principió a las 12 del día y duró hasta las 6:30 de la tarde, teniendo la gente mientras que retirase otra vez a Retiro, donde construyó provisionalmente una que la pantalla mía me está dificultando, una cámara para su habitación. No, discúlpeme que no puedo porque mi pantalla me dificultó un poco la lectura. Este pueblo dio después también al contingente de 9 hombres que se le pidieron de Monpó, donde se estaban reuniendo gente. Estos marcharon de allí a órdenes de un comandante Ramos, que llevaba 1000 hombres a sus órdenes, pero atacados en la guardia por Morales, fueron hechos prisioneros por este, porque estuvieron en la batalla de Maracaibo, donde habiendo entrado Padilla, fueron licenciados por este, los 3 que apenas existían ya. De ellos el único que sobrevive es el señor Juan de la Cruz Lamar, quien me ha informado que a órdenes de Morales comieron maíz crudo,
cardón, cuero, porque no tenían raciones que darle por aquel entonces. Bien, para ir concluyendo entonces, casi un año después de la iniciativa impulsada por Mauricio Berbel sobre el proyecto de realización del mapa del Estado y su historia, esta parecía llegar a su fin. A pesar del interés que se suscitó por la geografía histórica del Estado hasta el punto de que se empezó a ordenar el proyecto de recopilar todos los datos concernientes a los mártires de la independencia en los pueblos, un acontecimiento pareció detener la marcha y la participación entusiasta de los preceptores en cuanto a la escritura de la historia geográfica del Estado. Ese acontecimiento fue la guerra de las escuelas desarrollada en los Estados Unidos de Colombia entre 1876 y 1877. En esa época, muchos preceptores debieron abandonar sus cargos y lugares de labores, se cerraron algunas escuelas y el gobierno parecía concentrar sus principales esfuerzos en esa guerra. Sin embargo, no toda la historia geográfica de los pueblos del Estado soberano de Bolívar desapareció en medio de la pólvora de los conflictos. Algunas de las experiencias narradas por los preceptores serían reunidas en las compilaciones documentales realizadas y publicadas por Manuel Ezequiel Corrales y José P. Urrueta a finales del siglo XIX. Se trataba entonces, como bien lo indicaba el título de la compilación documental de José P. Urrueta, de reconstruir los documentos sobre, abro comillas, Cartagena y su cercanía y sobre las, abro comillas, efemérides y anales del Estado soberano de Bolívar. Cierro comillas. Esas cercanías de Cartagena, desde luego, hacían alusión a los antiguos pueblos de aquel estado, a su historia y geografía o su geografía histórica que había sido escrita y vivida en ciertos casos por los maestros de las escuelas distritales. Claro, a finales del siglo XIX muchos de estos autores, de estos intelectuales consolidados, José P. Urrueta, Manuel Ezequiel, van a hacer compilaciones de documentos. Y en algunas de esas compilaciones de documentos se van a compilar estos relatos de los maestros que aparecían en la prensa, que sirvieron para empezar a hacer como esa reconstrucción de la geografía del Estado. Los pocos casos citados aquí permiten concluir que el proceso de elaboración de la geografía histórica de los municipios en Colombia, particularmente del Estado soberano de Bolívar, ineludiblemente llevan a desplazar el foco de atención de los grandes pensadores a las actividades de los maestros en sus comunidades locales, donde muchas veces se desarrollaba una importante labor que permitió la consecución de los datos que servían para los proyectos científicos agenciados desde la Dirección de Instrucción Pública y desde otras instancias. Además, estas informaciones no eran el resultado solamente de las percepciones de los educadores sobre el territorio o el pasado de sus poblaciones, sino de la consulta en archivo, de los testimonios, de las crónicas en diario, de las observaciones directas y de las pruebas que dotaban de cierta fidelidad a la correspondencia enviada, lo que sin duda nos coloca frente a la consideración de que los proyectos intelectuales en ese siglo encuentran sus bases en el sistema de relaciones entabladas entre las élites culturales, los intermediarios y las propias comunidades locales que se pretendían estudiar. Incluso ya al final de esto aparece este relato del preceptor de Corozal, que es un preceptor distinto al señor Jiménez, que era el que había escrito la geografía que se va a tomar como ejemplo para tratar de reconstruir o de actualizar la geografía. Y ese preceptor entonces empieza a utilizar la prensa, relatos que recopila de la prensa, que es otro lugar de donde obtiene la información para tratar de complementar lo que el anterior preceptor había hecho. Entonces dice, después de escrita la geografía del señor Jiménez, los sucesos más notables ocurridos y que pueden agregarse son los siguientes. El incendio que tuvo lugar el día 4 de febrero de 1873. El 26 de febrero del corriente año tuvo lugar otro incendio en la hermosa casa de cal y ladrillos del señor Alejo Antonio Vergara, que ocasionó una inmensa catástrofe cuyos pormenores y la lista de las víctimas constan en el numeral 4 de la crónica provincial, a que me remito por encontrar aquella relación perfectamente conforme con lo ocurrido. Al mencionar el señor Jiménez en su tratado de geografía las dádivas piadosas hechas a la iglesia de esta ciudad, por algunas personas dejó de mencionar a la señora Josefa Olmos de Badel y al señor Antonio María Merlano, la primera vecina de esta ciudad que construyó con sus fondos la media naranja o concha que cubre el presbítero y parte del tabernáculo del templo, y el segundo, vecino del distrito de Sincelejo, consiguió para la imagen de la Virgen en su advocación de la Concepción un rico manto de brocado, hecho venir expresamente de Europa. Varias veces he oído quejarse el señor Jiménez de esa falta en que incurrió por falta de datos y de conocimientos propios de los hechos referidos, y hoy aprovecho esta oportunidad para subsanarla en obsequio de la justicia y de la verdad no expresada por no ser debidamente conocido.
la construcción del teatro anunciada en la obra del señor Jiménez no se ha llevado a efecto. Bien, entonces uno lo que observa ahí es también cómo muchos de estos relatos, estos maestros empiezan a reclamar cosas que se habían prometido en muchos de estos municipios y que todavía no están presentes. Y hay una parte también que me llama la atención en todos esos relatos y es el tema pedagógico, que lo he obviado en esta conferencia y que tiene que ver con toda la crítica que los maestros hacen sobre la forma como se dibujan los croquis, la forma como se colocan los puntos de los distritos, las distancias, etcétera, etcétera, que dicen ellos que dificulta los procesos pedagógicos de enseñanza porque no ofrecen un conocimiento, no es un conocimiento fácil, que se pueda aprender de manera fácil por muchos de los alumnos. Lo que he querido entonces mostrarles a ustedes es una historia intelectual descentralizada, es decir, no tomando los grandes pensadores del siglo XIX colombiano, sino tratando de mostrar esos actores sociales que a veces aparecen invisibles, como son los maestros en sus relaciones con la comunidad, para tratar de reconstruir la geografía sobre la base no de simples narraciones, sino del uso de los archivos, de las observaciones directas, de la prensa, de los textos que leían y de todas esas informaciones que les servían para recopilar datos que permitieran la construcción de la geografía. De alguna u otra manera es un intento también por pensar cómo el distrito se vincula al Estado o cómo vinculan ellos su distrito al Estado en esos procesos de construcción estatal que estuvieron presentes en el siglo XVIII. Creo y estoy convencido cada día más de eso, que la historia intelectual no solamente debe ser la historia de los grandes pensadores, sino también tener en cuenta a estos actores sociales que fueron clave en esos procesos de construcción de la geografía, de la historia e incluso de otro tipo de informaciones en el siglo XIX. Dejo hasta allí para abrir un espacio de preguntas. Muchas gracias por estar presente en esta conferencia. Rafael, muchísimas gracias. Para aquellos que tengan preguntas o inquietudes, pueden habilitar el micrófono o pueden escribirla en el chat. Entonces, pues escuchamos sus comentarios, sus inquietudes frente a la conferencia que nos acaba de presentar el profesor Rafael Acevedo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, con Sergio Castaño, soy estudiante de Historia de la Universidad de Caldas. Cordial saludo, profesor. Sí, Sergio, gracias. Y saludos. Profe, quería hacerle una pregunta, ¿sí? Sí. Quería saber, pues porque nosotros somos historiadores de información, queríamos saber cómo fue que usted escogió ese tema desde sus inicios, el tema que nos ha presentado hoy, porque pues siempre uno tiende como no a especializarse, sino como a enfocarse en ciertos temas de su agrado. Entonces, ¿cómo fue ese camino para poder elegir el tema que usted nos ha presentado hoy? Perfecto. Diana, ¿cómo procedemos? ¿Recogemos varias preguntas o voy contestando enseguida? Como te parezca más fácil. Aquí en el chat hay otra pregunta. Bueno, ¿me la puedes? Sí, dice, las descripciones geográficas e históricas realizadas por los maestros y preceptores de las provincias de Bolívar fueron tenidos en cuenta en los proyectos políticos de finales del siglo XIX. Sí, perfecto. Listo. Bien, arranco con la primera pregunta que me hacía Santiago de la Universidad de Caldas. Pues Santiago, cuando decidí cómo estudiar estos temas de historia intelectual en el siglo XIX, siempre lo intenté construir a partir de una mirada distinta, es decir, no partiendo de cómo el Estado construye las cosas, sino cómo desde abajo muchas de estas poblaciones participan en la construcción institucional de ese Estado, si queremos llamarlo así. Y partí de una orientación que era cuál fue el papel de la vida política provincial en la construcción de la República. Pero cuando empecé a desarrollar la investigación, empecé a encontrarme esos pequeños relatos, no solamente de los maestros, sino también de los libreros, de una serie de actores sociales que habitaban en la provincia y que tenían una preocupación por la educación. En el caso puntual de esto que acabo de presentar de los maestros, fue una información que hallé en las gacetas departamentales de Bolívar
y donde yo quería como hacer una caracterización de dónde se estaban nombrando esos maestros, pero no solamente en las ciudades, sino en los pueblos de toda la costa atlántica colombiana. Y resulta que en el marco de esa información empecé a darme cuenta de que los maestros no había que comprenderlos simplemente por lo que la legislación decía, que un poco la historiografía colombiana había avanzado como en esa dirección, tratar de mostrar cómo desde el punto de vista de los decretos de instrucción pública y de toda la política educativa se decía que era un maestro. A mí me interesaba era qué hacía un maestro, es decir, cuáles eran esas actividades que ellos desarrollaban. Y allí empecé como a mirar esa relación entre los maestros, la geografía y la historia en el caso particular de la costa atlántica colombiana, porque como decía a un principio, la comisión coreográfica no había llegado a la costa y había quedado como esa ausencia de conocimiento y encontré esa iniciativa que arranca la Dirección General de Instrucción Pública por tratar de convocar a esos maestros para que enviaran esos datos. Por supuesto de que muchos maestros no lo hicieron y por supuesto de que hubo presiones también por parte del Estado en la medida en que se decía de que les iban a penalizar con el sueldo si no enviaban muchas de esa información. Yo creo que lo importante cuando uno estudia estos temas o para uno definir un objeto de investigación está siempre en, como dice Margaret Yourcenar en un texto que es de literatura, Las Memorias de Adriano, yo creo que el investigador debe deshacerse de muchas de las sombras que trae consigo mismo. Es decir, deshacerse de muchos de esos prejuicios, de esas construcciones ideológicas que a veces nos impiden ver unos objetos de estudio desde otros puntos de vista, producto de las presiones que tenemos a veces de la teoría o las presiones que tenemos de tratar de encontrar respuestas que nos satisfagan a nosotros y no tratar de comprender cómo eran los funcionamientos de esa sociedad. Un poco mis investigaciones yo las he orientado conforme a esto que ha puesto de presente la historia política latinoamericana, que dice que hay que conceptualizar sobre lo que se ve, es decir, tratar de comprender cómo los propios lenguajes de esas comunidades y cómo participan dentro de esos procesos. Con relación a la segunda pregunta, por supuesto, es que esa es una pregunta central, porque muchos de estos maestros sí cumplieron o enviaron esas informaciones para cumplir con la disposición de la Dirección General de Instrucción Pública del Estado Soberano de Bolívar, pero también he encontrado relatos de muchos de estos maestros en relación con la comunidad que enviaban esos relatos tratando de destacar la importancia de su paisaje geográfico y la importancia de los asuntos históricos para tratar de mantener su estatus como distrito o como distrito en las provincias a las cuales pertenecían. Pues el siglo XIX tiene una particularidad y es que constantemente o algunas veces los cantones llegan a ser provincias, pero también sucede que algunos cantones pasan a ser distritos parroquiales, los distritos parroquiales algunos desaparecen y pasan a ser aldeas y corregimientos, y eso tenía unas implicaciones políticas en cuanto al manejo de los recursos, en cuanto a la administración política de los mismos distritos, y muchos de estos preceptores en conjunto con la comunidad, algunos de esos relatos que enviaban también era como para mostrar esa importancia del distrito y para tratar de que les mantuvieran la condición territorial y política en la cual ellos se encontraban en ese sentido. En otros casos incluso se vinculaban con temas relacionados con las efemérides de las provincias o el tema de las fiestas, donde algunos de ellos decían de que no solamente eran las ciudades las que habían logrado la independencia política, sino que ellos también habían jugado un papel central dentro de eso. Entonces hay como todo un tema político en ese sentido, de cómo esto que inicia en el nivel local, de alguna u otra manera también tiene unas conexiones con el nivel central o el nivel nacional en ese sentido. Leonardo Henao alzó la mano, seguramente tiene una pregunta. Leonardo, adelante. Buenas tardes. ¿Sí? Hola, Leonardo. Profesor, Sí, yo soy estudiante de la maestría en Historia de la Universidad Nacional y trabajo pues precisamente el tema también con el río Magdalena, pero más específicamente historia económica. Y pues mi pregunta surge alrededor de las fuentes de estos preceptores, ¿sí? Usted habla en términos como generales de habitantes, pero quisiera de pronto saber
si usted, y en este momento si nos puede profundizar sobre el carácter de estos fuentes, de estos habitantes de la zona. Me explico. Dentro de ellos quizás habían familias que se dedicaran a alguna actividad económica en específico por tradición. ¿Y a qué va pues el interés de mi pregunta? Y es que para finales del siglo XVIII, inicios del XIX, pues hay demostrado como una serie de comunicación a través de todo lo que tiene que ver con el Bajo Cauca y el Bajo Magdalena, de toda esta zona, desde la Ciénaga de Santa Marta hasta el nordeste antioqueño, precisamente pues comerciando sal de la ciénaga, el ganado de la parte baja al nordeste antioqueño, y pues mi cuestión surge sobre eso, sobre si algún conocimiento que tenían estos habitantes, estas fuentes, provenía quizás de estas actividades económicas históricamente desarrolladas, quizás por pobladores de esta zona también, ¿sí? Porque pues esta red comercial, pues yo no puedo determinar si quienes se dedicaban a ella eran precisamente de estos ejemplos que usted ha tomado, pero quizás hay algún tipo de rastro sobre esto. Es muy posible que exista, no conozco en detalle el problema para finales del siglo XVIII, pero lo que yo pude observar en el periodo de análisis que intenté abordar, que es mediados del siglo XIX, es que, bueno, yo he intentado como visibilizar el papel de los maestros como unos actores sociales que me interesan en ese sentido, pero tampoco podemos caer en el lugar común de considerar de que toda esa información la construían los maestros, pues los maestros, como mostré en algunos de los relatos de la conferencia que presentaba, acudían a familias, acudían a personas que eran tradicionales dentro o que tenían años en estos pueblos, es decir, personas que guardaban cierto tipo de información. No se trata, por supuesto, de decir el maestro todo lo construía, sino la relación del maestro con la comunidad. Y mucha de esa relación del maestro con la comunidad, no solamente para construir estos temas de geografía histórica, sino incluso para construir las mismas escuelas. Eh, por ejemplo, en esos temas que yo he intentado desarrollar sobre la escuela, he mostrado incluso he intentado develar el problema de las juntas curadoras de educación y cómo esas juntas participan los maestros, pero los vecinos, incluso gente que no saben leer y escribir, gente que trabajan en el campo y que tienen de alguna u otra manera un interés por la educación y que empiezan a contribuir en ese sentido. Así como también existen procesos de resistencia de muchas de estas poblaciones que son agricultores, que se dedican a una actividad específica y que dicen de que no, que la escuela no es importante en ese sentido, que hay otras cosas más importantes en ese sentido. En el caso específico de lo que yo he trabajado, fue información que conseguí en las gacetas departamentales, en el Fondo de Instrucción Pública que está en el Archivo General de la Nación y que indudablemente tienen en algunos aspectos una vinculación con los sectores productivos de estas pequeñas poblaciones que participan dentro de esa configuración política. Yo creo que lo importante aquí es tener una mirada amplia, porque a veces nos quedamos simplemente con la idea de la cabecera provincial, la ciudad, pero no miramos que la provincia está conformada por aldeas, por corregimientos, por distritos y que muchas de esas aldeas, corregimientos, distritos, cantones, desarrollan una vida política, tienen unas actividades económicas, tienen unos recuerdos, tienen unas necesidades y muchas de eso terminan plasmándolo en estos escritos cuando se les hacen solicitudes de esa naturaleza. Hay varias preguntas. Voy a leerlas así rápidamente para que puedas dar una sola respuesta y ya darle cierre a esta actividad. Hay una pregunta por parte de Maipo. Dice, ¿puede establecerse alguna relación con estos estudios provinciales, con algunos más generales de finales del siglo XIX, como los de Vergara y Velasco y el mismo Eliseo Reclus? Si es así, ¿qué opinión te merece? Sí. Hay otra pregunta que dice, en términos de la historia intelectual, ¿cuál considera usted las posibilidades, alcances y limitaciones del estudio de actores como los maestros?
así como el desarrollo de estas investigaciones en el panorama historiográfico colombiano actual. Y por último, en el ámbito pedagógico, que usted mencionaba al final de su intervención, quizás pudo lograr advertir las corrientes geográficas con las que los maestros tuvieron acercamiento para la enseñanza y el análisis de la geografía. Bien. Bien, todas tres están bien bravas, intentaré sintetizarlas un poco. Yo no sé si llamarle a este tipo de ejercicios estudios provinciales, pues puede generar un poco la idea de que son estudios que nada más se concentran en las dinámicas de la provincia, pero a mí no solamente me interesa lo que está sucediendo al interior de la provincia, sino las conexiones que esos tienen a nivel nacional e internacional. Hoy en día creo que el gran tema o o el enfoque metodológico que ha puesto de presente la historia ha sido el problema de las historias transatlánticas, de las historias conectadas. Tratar de mirar a partir de casos las conexiones que existen a nivel nacional e internacional. Y yo estoy más que convencido de que hoy en día se necesita analizar todos estos pueblos, analizar estos otros lugares que no habían sido tan visibles en un momento de la historiografía colombiana, pues creo que hoy se ha avanzado bastante en ese sentido y que nos permiten mirar las conexiones que existían entre las periferias, entre los centros políticos, la circulación de saberes, la circulación de información. Eso lo planteo porque hubo un momento en el cual la historiografía colombiana y sobre todo la historiografía de la costa atlántica colombiana planteó un debate entre el centro y la periferia, entre una periferia que parecía estar alejada del centro y un mundo fragmentado, donde no circulaban saberes, donde parecía existir como esa división tácita entre esos dos mundos. Pero lo que está mostrando la historiografía regional más recientemente es que sí existían conexiones y que las conexiones no solamente hay que buscarlas a partir de una idea de un mercado establecido a partir del desarrollo de los sectores del mercado, la agricultura, la ganadería, sino que hay que buscarla también a partir de estos saberes y de estas prácticas que circulan en una sociedad. Y Michael, a mí siempre me ha llamado la atención eso, incluso en un momento con el tema de la enseñanza a la independencia en los catecismos, intenté como acercarme a ese problema, y es mirar cómo estos relatos nacionales, muchos de esos relatos nacionales hacen uso de algunas de esas cosas que aparecen en la prensa en la provincia o de esa correspondencia que circula en la provincia. Es decir, creo que hay que tratar de comprender más esa relación entre lo local y lo nacional en ese sentido. Incluso muchos de los textos de los hombres de letras que se escriben en las provincias en el siglo XIX fueron considerados textos de enseñanza nacional. Pienso, por ejemplo, bueno, aunque es un tema distinto, en la gramática francesa de Antonio Benedetti de 1839, que se publica en Cartagena y es declarado después texto de enseñanza nacional, y después hacia 1871 se está imprimiendo en París, se les están haciendo reediciones y todo. Entonces yo sí creo que es necesario mirar cómo muchos de esos intelectuales consolidados en el plano nacional son intelectuales que vienen de abajo, que vienen de pueblos, que vienen de provincia, para mirar un poco sus trayectorias en ese sentido. Hay un texto que o un enfoque que siempre me agrada mencionarlo, que es lo que hace Robert Darnton en este texto sobre la gran matanza de gatos, en especial en un capítulo sobre la anatomía de la República de las Letras, donde él deconstruye toda la idea esa de la intelectualidad parisina, y él dice, hombre, sí, París es la cuna de la intelectualidad en el siglo XVIII, pero muchos de estos intelectuales vienen de las provincias, y muchos de estos intelectuales hay que mirarles todas sus trayectorias hasta ver cuándo logran conquistar esos ascensos. En el caso de estos maestros, incluso algunos de esos maestros empezaron a ocupar cargos políticos, y algunos de esos maestros incluso llegaron a entrar como preceptores en la Universidad de Magdalena e Istmo en ese sentido. Y de alguna otra manera eso se vincula con la segunda pregunta que me hacían sobre la historia intelectual y los límites para estudiar estos problemas. Yo creo que la historia intelectual es una historia que ha venido a poner otras herramientas metodológicas de presente. No es una historia de las ideas, no es una historia que analice simplemente las grandes ideas de los pensadores, sino que intenta reconstruir el conocimiento, como dice la Escuela de Cambridge, como un acto de comunicación, donde participan diversos actores sociales, cómo se adquieren ciertos reconocimientos, etcétera. Pero
creo que ahí en nuestro medio, por supuesto, no quiero generalizar para todo el contexto latinoamericano, pero en nuestro medio creo que a veces la historia intelectual ha sido muy intelectual. Y ha sido muy intelectual en el sentido de que estudiamos a los intelectuales como tal, a los intelectuales reconocidos, y hemos olvidado a esos otros actores sociales que quizás no fueron tan visibles o no tuvieron tanto protagonismo político, pero que también desarrollaron este tipo de actividades este tipo de actividades científicas y que permitieron empezar a repensar algunos cánones que teníamos en ese sentido. Es decir, creo que la historia intelectual, como decía en una parte de la respuesta que daba, la primera respuesta que daba, debe descentralizarse en el sentido de comprender esos otros intelectuales que también juegan un papel central dentro de la difusión de las letras. Y la última pregunta que habla sobre, me pregunta por las corrientes geográficas de muchos de estos pensadores. Por supuesto, muchos de estos maestros, como decía, hacían uso de los libros de geografía que se estaban publicando en la provincia, hacían uso de otros libros de geografía que tenían una circulación más nacional. No tengo una respuesta como clara si de pronto tenían una conexión con el momento previo que se había desarrollado con Agustín Codazzi, a pesar de que no llegó a la costa y todo el trabajo científico que se había adelantado. Sobre eso no he encontrado evidencia que me permitan establecer una relación, pero sin duda alguna de que la pregunta queda planteada, es decir, más allá de ese escenario local donde ellos recopilaban esta información, ¿qué otro tipo de información utilizaban que estaba por fuera de sus circuitos más inmediatos, que eran esos circuitos locales en ese sentido? Como decía en una parte de mi intervención, creo que aquí hay una variable que hay que empezar a considerar con más detalle, que es la historia de la lectura. Es decir, esas cosas que circulaban en estas poblaciones para ver qué influencia de pronto llegaron a tener en estos maestros en ese sentido. Rafael, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Sé que hay muchos intereses en cuanto a esta temática, pero lamentablemente el tiempo no nos alcanza. Muchísimas gracias a todos y profesor, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a todos ustedes por su asistencia. Un placer haber compartido con ustedes y muchísimas gracias y sigan cuidándose.